Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. La semana pasada hablamos de Sofonisba Anguissola, que fue la mujer que abrió las puertas del arte para visibilizar a las mujeres. Detrás de ella siguieron muchas, pero la más destacada, desde mi punto de vista, es Artemisia Gentileschi, una pintora en serio, una mujer de un enorme temperamento, y lo va a demostrar a través de su vida. Nació en Roma cuando expiraba el siglo XVI, y allí empezó a aprender los rudimentos de la pintura en el taller de su padre, Orazio Gentileschi, que era un pintor que, si bien se había formado en la escuela de Correggio, luego se había acercado y había colaborado con Caravaggio. En ese clima de encuentro de pintores va a ir creciendo, primero haciendo los pininos, desde limpiar la botega o el taller de su padre Horacio, hasta empezar a preparar los pigmentos, hacer la molienda de los pigmentos, las mezclas para la pintura, etcétera, etcétera. En determinado momento va a sorprender, ya cuando tenía 17 años, era una adolescente avanzada, con un cuadro que causó sensación, que es la de Susana y los viejos. Susana es una mujer hebrea que participa de un episodio bíblico vinculado con el éxodo del pueblo hebreo a Babilonia, y en ese viaje, en ese éxodo, era una mujer muy bella, casada, va a estar tomando un baño en determinado alto del camino, y allí la ven dos hombres grandes, ya diría que ancianos, dos jueces que con el deseo que se les suscita al ver a una mujer bella bañándose, deciden acosarla sexualmente. Ella lo va a rechazar, y ellos, en reprimenda o en venganza, la van a acusar de adulterio con un joven. Bueno, ahí se arma todo un lío, se establece un juicio, deciden la lapidación de Susana. Susana se encomienda a Dios, le pide que la ampare, y ese amparo llega a través del profeta Daniel, que por entonces era un niño, que detiene el cortejo que se dirigía al lugar de la ejecución y dice que lo dejen indagar a los dos jueces. Allí los jueces dan dos versiones contradictorias, queda en evidencia la mentira de los jueces, y en definitiva los que terminan siendo lapidados son los jueces, y Susana, digamos, queda libre de culpa y cargo. Pero ese episodio, que está pintado con una exaltación del color, donde hay una Susana de una manifiesta sensualidad, y también se observa, se puede sentir la lascivia de los dos viejos que la miran como desesperados por aproximarse a ella, por tocarla. Es decir, que era ya una adolescente capaz de generar reacciones importantes en quienes observaban su pintura, reacciones vinculadas con los laberintos de la condición humana, lo cual era raro para esa edad. Bien, al año siguiente, porque esto pareciera un preanuncio, al año siguiente ella va a ser violada en el taller de su padre por Agostino Tassi, que era un pintor asociado a Orazio Gentileschi en todo un sector de frescos contratados por el dueño del Palazzo Pallavicini Rospigliosi de Roma. Y bueno, ahí se va a concretar este episodio que la va a poner en el escarnio público, porque ella lo va a denunciar, el padre lo va a denunciar, y ella va a ir a juicio. En el juicio incluso la van a torturar con hilos que le podían llegar a cortar sus falanges, la falange de sus dedos, de modo que la dejaban sin su instrumento de artista. Ella se aguanta la tortura
y sigue sosteniendo su verdad, es sometida a la humillación de revisaciones ginecológicas y demás, y al final Tassi es condenado, aunque se le da una opción, o 5 años de cárcel o el exilio. Él elige el exilio. Después se va a saber que Tassi había estado meditando el asesinato de su esposa, que había violado a varias mujeres e incluso había tenido sexo con su cuñada. Con lo cual compone todo un perfil de un personaje siniestro, aunque un pintor razonable, del cual Artemisia había aprendido bastante acerca del escorzo, la utilización del escorzo en dibujo. De allí el padre termina arreglando un matrimonio medio de urgencia para salvar la ropa de la familia, y la casa con un pintor y mercader florentino. Ella se traslada a Florencia y en Florencia va a tener la gran explosión como artista, al punto de que va a ser aceptada, primer caso en la historia, por la Academia de Diseño de Florencia, que luego se convertirá en la Academia de Bellas Artes. Allí también pinta su más famoso cuadro, que es el de Judith y Holofernes, que también cuenta la historia de una mujer hebrea que seduce de algún modo a Holofernes, que era un general asirio, y lo emborracha, y luego de que Holofernes se queda dormido por la borrachera, ella le corta la cabeza. Es un tema que también va a tomar Caravaggio, pero es notable la potencia del cuadro de Artemisia, que transmite mucho más cosas incluso que el de Holofernes, que el de Caravaggio, aunque los dos son igualmente sangrientos. Es un capolavoro, digamos, que la va a proyectar a grandes planos. Después va a hacer algunas historias parecidas, siempre historias que están entre la historia y la Biblia, con Yael y Sísara. Sísara era un general cananeo que también cerca una ciudad en la que vivía Yael, y Yael, con argumentos parecidos a los de Susana en su momento y a los de Judith, lo va a llevar a que se emborrache y a que se duerma, y en este caso le va a clavar una estaca con un martillo en la cabeza. O sea, todas escenas elegidas cargadas de enorme violencia. Otro tanto va a pasar con David y Betsabé. Betsabé, que se convierte en adúltera, atraída por David, que era un sexópata, aunque finalmente termina casándose con Betsabé y va a tener como hijo, uno de sus hijos, a Salomón, que es el constructor del primer templo de Jerusalén, y que después de ser un rey justo durante muchísimo tiempo, también se va a ver atraído por las riquezas, y es al personaje al que se le atribuye aquella frase en latín, es vanitas vanitatis, y que significa vanidad de vanidades, la vanidad siempre, como diciendo, la vanidad es lo que nos termina liquidando a todos, nos termina poseyendo y nos termina convirtiendo en otra cosa. Bueno, su camino es larguísimo, no puedo detallar todos los cuadros de Artemisia, solo decir que es una pintora que va en una evolución permanente. Va a terminar pintando en Palermo, perdón, en Nápoles. Allí hace un cuadro muy interesante, que es una anunciación del ángel Gabriel a María, pero de una intensidad espectacular. Allí ya se va haciendo cada vez más caravallista, utilizando el juego de luces y sombras de una manera mucho más contundente. Ustedes saben que Caravaggio utilizaba la luz apartándose de las leyes físicas, como un buscahuellas o como un iluminador de teatro, poniendo la luz en los protagonistas o los objetos que quería destacar. En eso rompe con todo lo que eran los criterios de la academia, que calculaban los ángulos de ingreso de la luz y lo respetaban milimétricamente. Caravaggio es un gran naturalista porque sale del hieratismo un tanto falso de la academia y empieza a tomar personajes de la calle para pintarlos. Artemisia utiliza recursos parecidos, incluso la primera que se toma como personaje de sus propios cuadros es a ella misma. Realiza una cantidad
de autorretratos, la pinta María Magdalena encarnándose en ella, en fin. En Nápoles firma su último capítulo. El cuadro que les comentaba de la Anunciación se conserva en el Museo de Capodimonte, que está en la parte alta de Nápoles, y allí va a morir, allí va a terminar sus días, en una tumba que decía solamente: aquí yace Artemisia. O sea, ya no necesitaba del apellido para ser identificada, valía por sí misma, era Artemisia definitivamente, una mujer distinta, que había conseguido vencer no solamente el trauma de la violación, sino que también había conseguido vencer la resistencia de los hombres en el terreno profesional de la pintura, y había conseguido valorizar su obra en plata, porque las obras de las mujeres estaban siempre subvaluadas con relación a los hombres. Por eso el feminismo contemporáneo la considera una de las mujeres que abrió el camino para que la mujer fuera considerada con el paso de los días y de los años. Así que Artemisia es una precursora de enorme estatura artística, al punto que superó ampliamente a su primer maestro, que fue su padre Horacio Gentileschi, también un buen pintor.